espero que se encuentren muy bien y si no es así, podemos hablar. Hoy es miércoles de cambios de vida y tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es A2C. Un aplauso para él. Es un artista de hip hop. Pues muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí con ustedes y poder compartir de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y pasar un tiempo de joy con ustedes. Sí, muchas gracias. Caminando por fe, pasito a pasito, nunca preocupado porque ando con el bendito. Caminando por fe, pasito a pasito, si viene la prueba, aleluya, es mi grito. Caminando por fe, pasito a pasito, nunca preocupado porque ando con el bendito. Caminando por fe, pasito a pasito, si viene la prueba, aleluya, es mi grito. Estos pasos que yo doy, dirigidos por mi Dios, yo no temo si camino en la guerra, la cruz es mi bandera. Yo no soy mariachi, pero tengo aquí un grito de júbilo, Gio. Tranquilo, aquí no hay tequila, vino de la viña de arriba, llenándome la pila de gozo, bailando con los leones en el pozo. Jehová me da reposo, amoroso, grandioso. Caminando por fe, pasito a pasito, nunca preocupado porque ando con el bendito. Caminando por fe, pasito a pasito, si viene la prueba, aleluya, es mi grito. Caminando por fe, pasito a pasito, nunca preocupado porque ando con el bendito. Caminando por fe, pasito a pasito, si viene la prueba, aleluya, es mi grito. En realidad, yo crecí en una casa cristiana. Desde que estaba chiquito, pues crecí en la iglesia. Literalmente, pues nací en la iglesia porque mi madre ya no podía tener hijos y ella le pidió a Dios por un varón. Y pues ya se conformó conmigo. Y le dio a mí, pues ¿Tiene otros hermanos? Sí. ¿Otros hermanos? tengo ¿verdad? una hermana más grande y mi mamá había perdido 2 niños y ya le habían dicho que no iba a poder tener hijos y le pidió a Dios y pues nací yo. Wow. Y después de mí a los 10 años viene mi hermanito. Ajá. ¿Son 3? Ajá, somos 3. Wow, qué lindo. Y tener una hermana mayor, me imagino que Sí, lo me gana chequean a uno. como con 6 años me Más o viene menos. ganando. Sí. Sí. Así que sí. ¿Nació acá en Estados Unidos o en Mexicali? Aquí en Estados Unidos, nací en la ciudad de Bradley. Soy nacido aquí en el Valle Imperial y pues me crié también aquí en el Valle Imperial. Toda su vida ha sido acá. Sí, toda mi vida. Tengo ¿Y? familia en Mexicali y todo, pero Mm. me crié aquí en el Valle Imperial. Mm. ¿Y cuéntame un poquito de su infancia? Sí, yo desde mi infancia pues crecí en una casa cristiana. Mi papá abría campañas, abría predicaciones, predicaba en la iglesia. Mi mamá estaba encargada pues les decían dorcas a las mujeres como del ministerio de mujeres en la iglesia. Uh-huh. Tuve una infancia donde casi 5 días de la semana estábamos en la iglesia, en cultos o en la oración. Y pues en la casa siempre estaban los de la iglesia también y hacían estudios bíblicos y así. Me tocó una infancia donde la mayoría era basado en la iglesia. Se puede decir. Siempre como sirviendo y así. Sí, mis papás estaban bien involucrados en la iglesia. Wow. Mi papá también en la construcción de las iglesias, como pintando, o cuando había trabajo por hacer, pues ahí estaba él también trabajando en las iglesias. ¿Y a cuál iglesia iban? Iban a una iglesia apostólica, pero dejamos de ir cuando yo tenía como 10 años. Fue cuando ellos decidieron retirarse de la iglesia. Yo sí conocí un poquito sobre la doctrina. Sí, de conocí ellos. poco Sí. de la doctrina. Aunque era niño, pues había cosas que miraba o así. Sí miraba que eran, pues puedo decir, muy estrictos en una forma. Porque recuerdo que pues mi hermana le tocó vivir un poco más a ella porque ella era más grande que yo. Pues ella sí le tocó su adolescencia dentro de la iglesia y no podía usar pantalones o no podía salir con sus amigas. Había muchas reglas. Las mujeres se ponían el Sí, velo. se ponían velo. Sí. Wow, sí. Hay unas que son más estrictas que otras, Ajá. pero sí he escuchado cosillas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué tal con su adolescencia? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mi adolescencia, como dejamos de ir a la iglesia cuando yo tenía como 10 años y pues me empecé a retirar de Dios y puedo decir que me alejé yo también de Dios porque
pues como mis papás ya se habían alejado de la iglesia, yo no tenía ya no iba a la escuela dominical o pues a los cultos en realidad y me acuerdo que mis abuelitos fallecieron durante también ese proceso cuando mis papás dejaron de ir a la iglesia y pues recuerdo que pues también como miraba que la iglesia había dañado a mi familia, que la habían lastimado y como que dentro de mí empezó a entrar como un coraje, pero entró como a tener una rebeldía también contra la iglesia. También como puede ser como una decepción, ¿verdad? Yo pienso que esa es la palabra correcta, decir como una decepción. Y aunque yo estaba chiquillo, pues también como que entró en mí la decepción Wow. de lo que era la iglesia y pues mi adolescencia, pues yo a la edad de 13 años empecé a usar drogas. De 13. Ajá, a los 13 años empecé a usar marihuana, empecé a tomar cerveza y pues poquito a poquito fue escalando. ¿Y cómo llega un adolescente a esos momentos? ¿O se cree que sea por como presión social o por las influencias de las amistades? Sí, tiene que ver mucho con las amistades porque pues yo tenía, mis amigos, la mayoría tienen hermanos más grandes y muchos de sus hermanos ya estaban involucrados en lo que eran pues las pandillas o ellos también ya usaban droga y suena como una palabra muy fuerte tal vez droga, pero pues es lo que es, en realidad pues las pastillas y la marihuana y todo eso y como yo me juntaba con muchos de mis amigos y sus hermanos también se juntaban con ellos y eran más grandes, tenía una influencia de gente más grande. Yo tenía 13 años y mis amigos eran de 17, 18 años, de 15, eran más grandes que yo. Y pues la primera vez que usé, me acuerdo que yo estaba pasando por tiempos difíciles en casa donde pues no sentía como mucha comunicación con mis papás, donde pues mi mamá estaba pasando por un tiempo de depresión todavía por lo de sus padres y era un ambiente muy pesado en la casa porque pues mi mamá estaba pasando por su etapa ya de depresión porque se le murieron sus papás, su hermano, mi papá siempre estaba trabajando, no había mucha comunicación entre nosotros en la casa, entre lo que era yo con mis papás o con mi hermana y pues hay veces que yo quería ir a la casa y deshogarme de cosas que me pasaban, pasé mucho por el bullying en mi etapa de niñez. Uh-huh. Por haber sido, pues era un niño gordito, pero sigo siendo gordito. Y me hacía stand out entre la gente para bullying, de decirme cosas o cosas que como niño pues sí te afectan o te molestan. Y llegó una etapa donde decidí pues yo ponerle un fin a eso y mis amigos que eran más grandes que yo me dicen, no, pues si les pegas se van a ir, van a dejar de hacerte esas cosas y empezó en mí como el coraje que ya tenía de todo lo que me pasaba y eso fue creciendo en mí y pues empecé a reaccionar de esa manera. Ya para los 3 años ya era una persona pues ya niño más violento a los demás, era un niño con una mentalidad ya más como que pedía respeto y no sabía cómo encontrarlo, no sabía ni quién era yo, como tenía problemas de identidad. Ya a esa edad, en mi mentalidad yo ya no era una persona cristiana porque nosotros nos habíamos retirado a la iglesia. So, yo estaba, y sí sabía de cosas de Dios, pero yo pensaba como que ya no podía correr a las cosas de Dios porque pues ya no íbamos a la iglesia o yo sentía que como nos había decepcionado la iglesia, yo pensaba que Dios estaba de parte de las personas que habían hecho a mi familia daño. So, yo estaba en una situación donde sabía que necesitaba algo, pero no sabía cómo buscarlo o dónde encontrarlo, porque yo en mi mente de niño pues todavía pensaba que no podía correr a Dios, pensaba que Dios estaba como contra nosotros o algo y pues corría hacia las drogas, como miraba que mis amigos me decían que es para relajarme o es para esto y así. Hubo un momento donde tan solamente se me ofreció y por acto de rebeldía, de decir pues yo sabía que a mis papás no les gustaba eso o que anduviera de esa forma. La probé y me gustó y de ahí empezó a escalar. No fue como que de un mes al otro ya estaba usando diferentes sustancias, pero sí fue escalando que se me fue haciendo más fácil cada vez levantar otros vicios o meterme en más problemas. ¿Verdad? Ajá. ¿Y sus papás se dieron cuenta en algún momento? Sí, me acuerdo que estaban pues bien decepcionados de mí porque mi mamá me encontraba marihuana o pastillas, navajas y me acuerdo que pues se decepcionaban. Yo pues como que también eso tuvo mucho que ver. Yo pienso
en mi, en engancharme un poquito más, porque yo ya me sentía como que era una decepción para mi familia, porque pues inclusamente me acuerdo que hubo una vez en el cumpleaños de mi papá, y yo estaba como en 7º grado de junior high, y me acuerdo que fueron por mí a la escuela, y yo pensé que pues el cumpleaños de mi papá, y era porque me habían encontrado la marihuana, y me acuerdo que me dijeron, oye, pues, si le pagas a tu papá de esta manera, y yo sabía que estaba mal, y sabía que no era la manera correcta, porque mi papá siempre fue una persona trabajadora, que lo daba todo por nosotros, y mi mamá también siempre era una persona que nos tenía la casa limpia, comida, pero pues yo necesitaba a veces otras cosas. El hecho de que hayan encontrado eso, ¿usted cree que pudo haberle abierto la puerta a usted a que siguiera aún más profundo en las drogas? Porque como yo me imagino que uno puede decir, pues ya se dieron cuenta, pues si hay un dicho, no sé si solo en Costa Rica, no sé si lo he escuchado, que dice, si ya le hicimos mona, hagamos la trompuda. ¿Lo has escuchado, no? Ajá, sí lo he oído, fíjese, en algún lugar lo vi en la película a lo mejor. ¿Usted cree como que fue más profundo o no? No pasa, no está eso. Puede ser, porque a lo mejor, pues sí en mi, decían, pues ya saben, si es cierto, sí llegué a pensar, pues si ellos ya me clasificaban como una persona también como, pues, miraban que me vestía diferente, que andaba con los pantalones bien aguados, o los calcetines hasta arriba, y pues pañuelos, y ya sabían que era parte del barrio, y como que, pues, sí me llegó a entrar ese pensamiento de que, pues, ya saben, pues, sí. Nunca lo quise como esconder, cuando mis vicios sí los quise esconder un tiempo, porque, pues, sabía que iban a ser puras lecturas, que iba a haber mucho de que iban a estar orando por mí, o insistiendo, yo sé que iban a querer orar por mí, o llevarme de vuelta a la iglesia, si se daban cuenta de las cosas, o como que sí quería esconder un poco más lo del vicio, y sabían que tomaba, pero no sé hasta qué punto. ¿Por qué pensaba eso? Si usted dijo que ellos se apartaron de la iglesia, ¿por qué pensaba eso? O simplemente porque le quedó el recuerdo de que antes iban, o porque sí tenían como sus papás en ese momento que ya no iban a la iglesia, ¿tenían alguna relación con el Señor o no? Sí tenían una relación con Dios, porque sí hubo un proceso como unos 4 años donde ellos no iban a la iglesia, y pues mi papá nunca tomó ni nada de eso en la casa, pero miraba que salían cosas que para la iglesia era antirreligioso, o cosas así, pero cuando yo empecé a andar más mal, fue cuando yo miraba que mi mamá empezó a cambiar, usualmente ponían canciones de José José, ¿no? O cosas así, ¿no? En la cocina, y cuando empecé a andar más mal, yo noté que mi madre empezó a poner canciones de Jesús Herán Romero, de Marcos Witt, o de alabanzas en la casa, y yo empecé a notar eso, empecé a notar que estaba como cambiando el ambiente en la casa, y a veces pues yo notaba que mi papá no comía, que evitaba comidas así. Estaba en ayuno y oración. Estaba en ayuno y oración, y es y como mi mamá, a veces hubo momentos de eso que pues tienen, hasta el día de hoy se me quedan grabados de cuando yo llegaba pues a la casa bien mal o golpeado o algo, y me acuerdo que veía a mi madre llorando y pidiéndole a Dios, orando, y por querer evitar eso, o la confrontación, yo creo, a que ella viera que la estaba viendo llorando, orando por mí, como que a lo mejor era también, pues, mi misma carne que no quería esa relación con Dios, o que no quería tener ese encuentro con Dios en ese momento, porque yo estaba consciente de que ellos estaban de vuelta como sufriendo, ¿verdad? Sufriendo, y pues ellos sí supieron correr a Dios en ese momento. No se congregaban, pero en casa yo miraba que mi mamá oraba, que se desvelaba por mí. Alcancé a mirar cosas pues que yo sabía que ellos estaban. Y una pregunta, el hecho de que usted creció en una iglesia, y ya después de que haberse metido a las drogas, en el momento que usted hacía esas cosas, como fumar, esto y lo otro, ¿usted sentía alguna convicción porque en algún momento, ¿verdad?, usted conoció de Dios, o no había como ninguna convicción? Al principio sí había, aunque estaba pues niño, sí sabía que estaba haciendo en contra de lo que Dios quería, y sabía que estaba pecando. Por eso
También eso tuvo mucho que ver en que yo le diera la cara completamente la vuelta de Dios, porque yo sabía que Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, o que no, que yo sabía que le estaba desobedeciendo completamente, porque si llegué a sentir momentos donde decía eso está mal, o incluso antes de decir esto es pecado, pero yo decía no, pues lo voy a hacer de todos modos, o quién es Dios para decirme que no, y pues sí estaba consciente. Entregó su vida al Señor a los 23 años. Ajá. La adultez la podemos tomar como de los 18 hasta esta edad, digamos, sin haber conocido al Señor. ¿Aún siguió los mismos problemas o los problemas fueron empeorando? Fueron empeorando. Pues ya desde los 18 ya había tenido a mi hijo. Ya tenía yo a mi hijo al más grande. Y incluso pues sí hubo momentos donde yo quería dejarla, pues mis vicios, y hacía la lucha por dejarlos, pero siempre eran como, si al caso, semanas o un mes o 2 meses que llegaba a dejarla, y pues siempre recaía, volvía a recaer. ¿Solo la marihuana? La marihuana, usaba también cocaína, pastillas, pues usaba varias sustancias. Era como que una me subía y la otra me calmaba, y si andaba muy calmado usaba otra para levantarme, y pues también estaba en el alcohol. Y eso es una cosa de todos los días. Es una cosa de, consumía diario estaba consumiendo, y luego inclusamente en el trabajo consumía, y me llegué a involucrar pues en problemas más grandes de donde pude ir a la cárcel por mucho tiempo, donde me pudieron haber quitado a los niños, ¿No fue a la cárcel? No, gracias a Dios no me tocó pisarla, pero... ¿Y porque lo agarraron con droga o por otras cosas? Distribuía droga, cruzaba gente y cosas que pues eran muchas cosas en las que andaba involucrado, donde pues cualquier rato me iba a caer la ley o iba a quedar encerrado, inclusamente pues hasta una sobredosis que sí llegué a pensar, que dije no, pues tal vez de esta manera voy a morir, voy a llegar un día, me voy a meter a algo y ya no voy a despertar, o sí lo llegué a considerar. Y me acuerdo que sí había varias veces donde decía no, ya no voy a conectar, ya no voy a usar, y a las 2-3 horas de vuelta ya traía en la bolsa, ya había conectado, pues ¿por qué otra vez? Y hubo momentos donde llegué hasta a flochar lo que traía, y por querer ya no sé. Flochar es como tirar al inodoro. bien mexicana. Llegué a flochar inclusamente en momentos, y al ratito otra vez iba, y era algo que no me dejaba, y pues ya me llegué a meter hasta en cosas pues hasta de brujería y cosas que estaban completamente en contra de Dios, y yo sabía que estaba en contra de Dios, sabía que si moría iba a ir al infierno, estaba consciente de varias cosas, porque pues inclusamente nunca dejó orar mi mamá por mí, y mi papá tampoco, y eran que si me subía al carro con ellos o llegaba a ir a visitarlos, ellos constantemente estaban en oración por mí y luchando por mí para que yo cambiara, para ellos poder ver que Dios trabajara en mí, y siempre sí se me grababa. El hecho de haber tenido un hijo no lo hizo reflexionar más como debería de ser, ¿verdad? Que hay personas que dicen debería ser mejor o así, ¿no? Sí lo intenté, y sí lo llegué a pensar y reflexionaba que yo sabía que no quería que mi hijo me viera como esa persona, pues lo que era en realidad, porque pues para todos alrededor era clasificado, pues es un drogadicto, o es un tecolín, o pues sabía mucha gente sí sabía que estaba involucrado en cosas que no eran legales, que estaba involucrado pues inclusamente en muchas cosas que no estaban bien, y yo no quería que mi hijo tuviera esa imagen de mí, y pues era más fuerte eso. Mi amor a la adicción a lo que tenía por otra cosa, y sí me dolía, y sabía que estaba mal, pero no podía salir de ahí. No podía. Qué impresionante, porque eso le deja entender a uno que no es con las fuerzas de uno, ¿verdad? Como sí. De verdad, como hay personas que dicen, no, yo lo intento una y otra vez y Dios quiere que esté así, o ¿verdad? Pueden llegar a pensar eso,
pero es porque no es con nuestras fuerzas que podemos salir adelante con esas cosas. Sí. Antes de que me cuente cómo conoció a Cristo, que esa es la parte que todos estamos esperando, que es la parte más importante, me gustaría saber como de todo lo que pasó en su vida, ¿qué ha sido lo que más ha marcado su vida? Lo que usted pueda decir, hubiera deseado que esto no pasara, o hubiera deseado que yo no hiciera esto, que ha sido algo bien fuerte. Yo pienso que lo que más me ha marcado mi vida, en la manera que pues inclusamente si cierro mis ojos y medito en eso y me pongo como que es algo que me castró, que sé que yo fui culpable, por eso fue cuando oí los llantos de mi madre, oí como que la estuvieran matando o como si la estuvieran golpeando, y pues el causante de eso era yo, era que de ver, pude sentir que el amor que le puede tener una madre a su hijo y el dolor que le causa a uno por los vicios, por ver que yo no era su hijo el que estaba metido en todo eso, por verme que pues no era el niño que ella había creado, y pues inclusamente hasta hoy en día si cierro los ojos y medito en eso, pues todavía me duele ver que el dolor que le causó a mi madre y oír esos llantos de ella y suplicándole a Dios, le suplicaba a Dios que me cambiara, que pues eran oraciones fuertes que me marcaron, y hasta el día de hoy estoy agradecido con Dios de que me haya permitido que mi madre me viera entregarle mi vida a Dios, de ver que sus oraciones fueron respondidas, que los 10 años que estuvo orando por mí y en ayuno no fueron en vano, que Dios tenía un motivo y un propósito para ello, inclusamente si yo tuve que ver para esa batalla para que ellos regresaran a los caminos de Dios de una forma tremenda, que Dios haya respondido para ellos eso. Muy bien, ahora sí, cuéntenos cómo llegó a entregar su corazón a Cristo. Unos días antes de que yo caí en centro de rehabilitación para pues iba a ir a la cárcel, pero se me dio la oportunidad de entrar al centro de rehabilitación de New Creations, y unos días antes de que yo cayera al centro de rehabilitación venía manejando del trabajo a mi casa, y ahí fue cuando sentí que sentí a Dios en mi carro, y en mi playlist, en la música que iba oyendo, de hecho pues iba fumando, iba fumándome un blunt, y se prendió, una de las canciones que seguía en la playlist era una alabanza, y yo me acuerdo así, pues cómo se va a poner una alabanza si nada de eso estaba en mi playlist. Mi playlist eran o corridos o rap o cosas que nada que ver con algo que tuviera que ver con Dios, y menos por las cosas en las que estaba involucrado. Y me acuerdo que no la cambié y me puse a ir la canción, y me acuerdo que empecé a sentir ganas pues me puse a llorar y me puse a sentí a Dios que estaba ahí en el carro, y me acuerdo que... ¿Se acuerda qué canción era? No recuerdo exactamente la canción, pero todo lo que la canción hablaba y lo que así, pues... ¿Era de adoración o...? Era una canción de adoración, y le empecé a decir a Dios. Yo tenía muchos pensamientos suicidas, estaba en una depresión que pues sabía que cualquier rato o yo solo me iba a quitar la vida, o me iba a parar una sobredosis o algo, porque para tratar de cubrir mi depresión pues usaba cada vez más para no poder estar en la realidad del mundo y sentir lo que sentía. Y me acuerdo que le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya quítame la vida, ya no quiero vivir, ya no quiero sentir esto, haz lo que tú tengas que hacer, pero ya no quiero sentir esto que siento. Y me acuerdo que ese día pues le dije así a Dios, y no le dije como, aquí está mi vida, te la entrego, o perdóname. No fue esa mi oración solamente fue, haz lo que tú tengas que hacer, pero ya quítame esto de encima, o inclusamente pues llévame. De desesperación. Pues. De desesperación, e inclusamente llegué a la casa, me puse a tomar, después al rato, como si se me hubiera olvidado casi lo que pasó, y a los 2 días de ese pequeño momento con Dios en el carro, venía yo manejando ebrio, y pues traía posesión conmigo, y se prendieron las luces atrás de mí, eran los policías. ¿Posesión es droga? Ajá, traía posesión, y pues venía bien intoxicado,
Y se prendieron las luces de los policías atrás de mí. Y venían, pues, dicen que venían manejando, pues, mal. Fue la razón por la cual me pararon. Y, pues, al olerme, olieron que venía con alcohol. Y luego, pues, me bajaron del carro, me esculcaron y, pues, vieron que traía posesión. Y cuando, pues, me arrestaron y ya me iban a llevar a la cárcel, el policía me dijo, ¿nunca has considerado entrar a un centro de rehabilitación? Y tengo momentos blacked out, porque sí andaba bien intoxicado y los efectos que tenía. Recuerdo cosas, pero no es como que recuerdo todo. Una full picture pues como andaba. Y le dije, sí, pero yo le dije sí para que me soltaran o para algo. Y el policía pues me dijo de New Creations. Y se me dio la oportunidad de entrar a New Creations en vez de ser llevado a la county, en vez de ser llevado a la cárcel. Él en ese lugar te dio la opción. En el carro me dio la opción de... Él mismo te dio. O se tuvo que ir a un lugar, como a un juzgado y elegir. Ya que estuve dentro del rehab de New Creations, fue que ellos me empezaron a llevar a mis cortes y todo, pero no me tocó. Si usted le hubiera dicho al policía que no, eso no, él ahí mismo lo hubiera tenido que llevar a la cárcel. Wow. O sea, yo pienso que pues sé que todo ya era un propósito de Dios y... Qué impresionante, o sea, pues sí, porque cualquier otro, o sea, ese policía del rato o fue usado por Dios o conocía al Señor, porque yo otro policía del mundo, que ¿verdad? Como... Ya están impuestos a ver esas cosas que ya se les hace normal ver a alguien así y pues sí es cierto, yo pienso que Dios usó ese momento, inclusamente pues yo sé que al momento yo ahora que ya tengo mi relación yo con Dios, que ya he estudiado su palabra, me he metido en profundidad ya más con él, entiendo que Dios, sin yo darme cuenta de lo que le estaba diciendo ese día en el carro, de que haz lo que tú tengas que hacer, él lo estaba usando el motivo de mi arresto para llevarme a un lugar, un centro de rehabilitación que era cristiano, donde sin saber yo le iba a entregar mi vida. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 6 meses en New Creations. ¿Y cómo fue ese estadía ahí? La verdad, puedo decir que fue el mejor tiempo de mi vida. La verdad, puedo decir que fue el mejor tiempo de mi vida porque el momento que yo pisé pie en New Creations, Brother Ralph, que todavía se encuentra ahí, me vio cómo llegué, me vio cómo oliendo alcohol, la manera que iba pues bien mal, y me acuerdo que tuvo una plática él conmigo y sus palabras me tocaban, lo que me decía, y me ofreció darle mi vida a Jesús. Me dijo que me podía ayudar con una oración para ayudarle mi vida a Jesús y que mi vida iba a cambiar, y tomé la decisión de ayudarle mi vida a Jesús ese día. Y la verdad, desde ese día yo pude sentir como Dios en realidad sí me amaba, y era yo el que me quería alejar de él, tanto que me resistía en alejarme de él, que un momento me dejó tal vez, aunque yo mismo me llevé a la depresión y a todo eso por causas de mis motivos, de mis pecados, de las cosas que yo había hecho, me permitió vivir eso y vivir para poder darle mi vida y saber que él me amaba, que él me podía quitar ese peso de encima, que no importaba lo que la gente hubiera dicho de mí, lo que importaba era que él me amaba y que él volvería a ir a la cruz por mí, que él estaba dispuesto a darlo todo por mí, por tenerme en sus manos, y yo sé que pues todo fue plan perfecto de Dios para hacer algo en nosotros. Desde ese momento que usted aceptó al Señor en su corazón, ¿hubo un cambio así, como drástico de las cosas, o fue procesos para todo? Fueron procesos, y le doy gracias que estuve dentro de ahí dentro de ese Christian Rehab, porque los procesos fueron difíciles y fueron momentos en los que yo sé si haya estado tal vez afuera o haya estado inclusivamente en la cárcel, a lo mejor pude haber recaído o pudo haber sido más fácil tirar la toalla, pero como tenía constante ahí hermanos orando por mí, apoyándome, que si me miraban que triste porque extrañaba a mis hijos o a mi familia, que iban, oraban por mí, me decían échale ganas, me compartían escrituras, me animaban, y unos a los otros nos animábamos ahí, y la verdad se me depositó demasiado amor
y demasiado apoyo espiritual Wow. dentro de ahí. Si hubo momentos, pues duré casi, yo pienso que el primer mes duré pues kicking, lo que se le viene diciendo que estás pues todavía, que el cuerpo desintoxicándote, Ujú. que el cuerpo se está acostumbrando a no estar con la sustancia. Pues duré casi 10 años usando, que el cuerpo ya no estaba acostumbrado a ser a ser una persona normal. Eso era difícil Wow. porque pues tenía momentos donde, no de bipolaridad, pero donde mis emociones se podían alterar o podía mi mente viajar a otros lados porque ya no estaba bajo los efectos que me calmaban. Wow. Y empecé a experimentar lo que era el amor de Dios, lo que era la paz de Dios. Pues pude encontrar mi identidad, que fue lo que yo necesitaba, saber que yo le pertenecía a Dios, que Dios me quería como su hijo, que yo no era solamente el pecador y el drogadicto que la gente decía, pero que yo era esa oveja perdida, que Dios estaba dispuesto a ir a cualquier monte, ir a buscarme, y lo hizo, y que Él estaba dispuesto a hacerme una nueva criatura. Y yo pienso que eso tuvo mucho que ver en el yo poder cambiar por completo, de dejar todo el estilo de vida que vivía, de poder dejar atrás pues la mayoría de casi todas las batallas que tenía conmigo mismo, porque ahí fue donde yo empecé a entender y aprender que si yo era una nueva criatura en Dios, la vieja persona ya no existía, que la persona que era clasificada como el drogadicto, la persona que era clasificada como el criminal, ya no era yo, que ahora era una nueva persona en Jesús, que era una nueva creación, que ahora era su hijo. Él ya me quería como su hijo, y me había cambiado, y el poder entender esa identidad nueva en mí, yo sé que fue lo que me ha permitido estar fuerte en Él, en no volver a caer. Y se fueron esas ganas de consumir. Y sí ha habido momentos donde tal vez esté pasando por algo y el enemigo ha querido usar eso contra mí, Uh-huh. de meter esos pensamientos, de usar, pero el recordar el proceso, el recordar las victorias que Dios me ha dado a su lado, el recordar todo lo bonito que Dios me ha permitido vivir estando con Él, ha sido lo que me ha animado a no recaer, en seguir de su mano y saber que los procesos van a pasar, y mientras esté de la mano de Dios estoy en un lugar correcto y estoy en el lugar que Él me necesita, y que cada proceso que he vivido ha sido para glorificarlo a Él. Hemos ido a centros de rehabilitaciones, yo y mi esposa, a predicar, a dar nuestro testimonio, a cantar, y hemos visto cómo gente le ha entregado su vida a Jesús a través de saber de que sí se puede, que han vivido historias muy similar a la mía, que han pasado por cosas casi que nomás es cambiarle el nombre a la persona, y que ellos puedan entender que hay una esperanza, y la esperanza es Jesús, y saber que Dios está usando cada proceso que hemos vivido, literalmente cada lágrima que hemos derramado, y Dios la ha guardado y la ha usado para su gloria, porque Él ha podido usarla para traer gente a sus pies. Inclusamente mi madre ha ido con nosotros a lugares, y ha tocado ella ser ese hombro para muchas muchachas o jóvenes que han estado en los centros de rehabilitación, que pueden sentir, tal vez ellos tal vez la han visto a ella como la madre de Dios, porque ellos tal vez han hecho sufrir a sus madres de la misma manera, y han podido sentir el amor que han necesitado. Dios la ha usado a ella para poder inclusamente traerles consuelo a ellos en momentos, y inclusamente pues hemos visto con mi esposa también todo el proceso que hemos vivido del matrimonio, cómo Dios se ha glorificado en él, aunque han sido procesos difíciles, que Dios va a seguir glorificándose y va a seguir ayudándonos. ¿O algo como que en el momento que usted aceptó al Señor cambió al instante? ¿O algo así que usted pudo sentir que eso sí? Lo que sí pude sentir que me cambió al instante fue, pues estaba involucrado en muchas cosas pues muy oscuras, se puede decir, y sí sentí como la liberación instantánea de esas cosas que estaban involucradas tan oscuras. Sentí una liberación de cómo algo que tenía aquí así atrás que pues me perturbaba la mente, me perturbaba como por mis ejemplo lo que usted pensamientos. dijo de brujería, puede ser eso. Sobre eso, fue la liberación sobre eso que yo sentí instantánea, porque era algo que siempre siempre sentía lo oscuro, como un peso espiritual. Un peso espiritual de eso. Y eso sí fue algo que pude sentir instantáneo de que se me removió
¿Cómo fue que llegó a la brujería? A la brujería llegué porque en mi familia, por mi abuela y su abuela de ella, y eso venía como de generaciones, y mi abuela quebró esa cadena. Mi abuela fue la que le entregó su vida a Jesús y nunca más volvió a ver nada de eso. Y a veces he llegado a pensar, y pues me han dicho que por la generación, a veces que en los genes es donde el enemigo quiere volver a conectar, pero pues gracias a Dios quebró esa cadena con mi abuela, y aunque quiso volver a conectar conmigo, no se pudo. Y siempre como que en el tiempo que anduve en la adicción, como que era algo que siempre me llamaba la atención. E inclusamente pues como estaba envuelto en cosas de distribución de droga, de pues cruzando gente y cosas, eso es algo muy popular en ese ambiente. En ese ambiente es algo muy popular el prender velas, el ir la con santería. la santería es algo muy popular. Y fue algo que me llamó la atención, pues porque estaba muy distanciado yo de Dios, pues no quería saber de Dios, y me llamó la atención, y pues llegué a hacerlo, el uso de velas y cosas así, y algo que tenía el peso espiritual de eso. Y Pues cuando se puede decir que sí hay como una fe a eso. Sí hay una fe que la gente usa, y es el enemigo confundiéndote para caer sobre eso, porque pues inclusamente había momentos donde pues yo, se puede decir que le rezaba a esas velas o cosas así, y miraba qué cosas sucedían, empecé a involucrarme un poco más sobre esas cosas. Pero cuando decidí entregarle mi vida a Dios, sí sentí como una liberación completa sobre eso, como que eso que me quería controlar, sentí cómo se me removió. Inclusamente cuando estuve en el centro de rehabilitación, como a las 2 semanas, semana o dos que estaba yo dentro de ahí, recuerdo que entró un muchacho, pues, en una trip, se le puede decir, no sé cómo se llama en español, una trip, en un viaje. ¿Cómo se manifestó? Estaba manifestándose, porque el morro venía bien arriba, pero venía manifestándose, y pues uno siente, drogado. Y de los que estábamos ahí, ya era noche, ya era noche, y el morro volteó así, se me quedó viendo los ojos, y me dijo, tú le perteneces al diablo. Wow. Y en mi mente, algo me dijo, dile que tú le perteneces a Jesús. Y dije, yo le pertenezco a Jesús, y pude sentir así como esa confirmación de que la liberación estaba hecha por Dios, ya de esa atadura que yo tenía hacia esas puertas que yo había abierto, que sí estoy arrepentido, porque pues sentí como, yo sabía que estaba en contra de Dios, sabía que estaba involucrado en esas cosas, y sabía que no eran algo que le agradaba a Dios. Inclusamente hubo un momento cuando salí del centro de rehabilitación, donde estando dentro del centro de rehabilitación, a mí Dios me hablaba mucho por los sueños. Dios me enseñaba cosas a través de sueños, y en uno de los sueños que tuve, pude ver mi cuarto, mi habitación donde yo dormía, y pude ver que había algo oscuro, una sombra en el cuarto, y pude sentir como me decía que me iba a estar esperando para cuando saliera. Y yo se lo mencioné a mi papá en una visita que él fue a visitarme al centro de rehabilitación, y él estuvo orando por el cuarto, estuvo ungiendo el cuarto en lo que yo estuve adentro. Y cuando salí del centro de rehabilitación, en la misma semana, me acuerdo que estaba yo acostado en ese cuarto y acababa de orar y eso, y sentí que algo se me subió en la noche, y como que no me podía mover, y estaba despierto, y en mi mente me acordé de ese sueño, y me acordé que era relacionado a lo que había pensado, y en mi mente empecé a orar por mi mente, pero no podía hablar, empecé a orar con mi mente, y Dios me dijo, solamente yo te puedo quitar la vida si yo la pido. Decía, nada te puede dañar porque yo estoy contigo. Y empecé a reprender, y empecé a decirle esa cosa, tú no puedes hacer nada porque yo estoy con Jesús me protege, mi corazón es de Dios. Y sentí cómo se levantó y cómo se fue eso de la habitación. Lo sintió. Sentí como físicamente, sentí como eso se levantó y se fue. Esas fueron confirmaciones para mí de ver que estando al lado de Dios nada te puede atacar ni te puede hacer daño, y que Dios te puede dar una liberación completa a alguien que esté involucrado en cosas así. Solamente porque te has involucrado en eso no significa que Dios no te va a liberar o no te va a usar. Tal vez inclusamente lo va a usar para rescatar gente que esté involucrada en esos.
Sí. Una vez que sale de New Creations, ¿algún momento ha vuelto atrás o nunca ha habido una vuelta para atrás? No, desde que salí de New Creations nunca volví a tomar, no volví a recaer en los vicios que tenía. No puedo decir que he recaído de ninguna manera porque pues Dios ha estado de mi lado y cuando volteo a ver a mis hijos y ver que estuve al borde pues de perderlos, estuve al punto de perder a mi familia, todo lo que había perdido y ver todo lo que Dios me ha dado, me ha animado e inclusamente si Dios me quitara todo, sé que el amor de Dios es suficiente para mí, sé que la paz que siento ahora con Dios no la puede superar nada, que ningún vicio me va a dar lo que Dios me ha dado o simplemente ese vacío que duré 10 años queriendo llenar con otras cosas, solamente Dios lo va a llenar. ¿Cómo conocí a su esposa? A mi esposa era mi amiga, era mi amiga, la conocí en una iglesia porque cuando empecé a ir a la iglesia de ella, para que para que el pastor de esa iglesia me firmara una carta, porque estaba yendo a cortes, y eso fue antes de de entregarle yo mi vida a Dios, y se hizo mi amiga y dejé de ir a la iglesia y ella se siguió siendo mi amiga y hablando conmigo, y yo noté que nunca me juzgaba por lo que yo era, ni me juzgaba por las cosas que hacía, y pues la consideraba como mi mejor amiga. Cuando salí del centro de rehabilitación, inclusivamente el día que entré al centro de rehabilitación, se me permitió ir por mi ropa y por cosas a la casa, y le mencioné que ya pues, iba a estar dentro del centro de rehabilitación, y en menos de 5 minutos estaba en mi casa y oró por mí junto con mis padres, y cuando salí, inclusivamente pues me hacía check up. De hecho, una de las canciones que tengo de A2C la escribí dentro de New Creations, la escribí dentro de estando ahí, y me acuerdo que decía, el coro me gusta pero no siento que yo lo puedo cantar. Decía, no me sentía todavía nervioso para cantar, pero me gustaba mucho pues rapear. Y le dije, como ella cantaba en la iglesia de ella, le dije, oye, hice una canción, le dije, ¿por qué no cantas el coro? Y fue como empezamos el ministerio de A2C, siendo amigos, fue cuando empezamos el ministerio de A2C, de que cantaba los coros, y yo cantaba las partes del rap, y al tiempecito pues ella me dijo, me gustas. Y le dije, pues es que a mí también. Y empezamos a andar, en una relación, fue la primera relación que yo tenía en vida cristocéntrica, se puede decir, porque pues orábamos juntos o nos impulsábamos a hacer cosas más como estábamos en un ministerio juntos, en crecer, y fue lo que me enamoró a mí de ella, de que era una persona que quería verme cerca de Dios, que yo sabía que una mujer que era temorosa de Dios era una mujer que yo necesitaba en mi vida, que pudiera primeramente cumplir con Dios antes de cumplir conmigo. ¿Y usted seguía yendo a la iglesia siempre? Sí, cuando salí del centro de rehabilitación de New Christians, seguí yendo a la iglesia, me involucré, empecé a hacerme volunteering con lo que yo miraba que se ocupaba. Para crecer espiritualmente. Sí, para crecer espiritualmente, porque sabía que era muy necesario. Sabía que era muy necesario porque cuando iba a la tienda o cosas así, que me topaba amigos así, pues me invitaban a hacer cosas y yo decía, no, pues ya estoy yendo a la iglesia y Dios cambió mi vida y cosas así. So yo sabía que se me hacía muy difícil acostumbrarme al nuevo estilo de vida, en la forma de que yo salí pensando que ya no iba a tener amigos y pensando que estaba solo, porque más que con Dios, que era suficiente, ¿verdad? Pero porque pues decía, pues yo no conozco a nadie que me va a querer seguir el rollo ni nada. Pero pues gracias a Dios me dio muchos amigos en Cristo que ahora, inclusivamente hasta hoy en día oran por mí, hacen check up on me, como Brother Ralph, o ellos son gente que sé que puedo contar, que puedo decirles, es que ocupo que oren por mí, y van a orar por mí, o inclusivamente como George, ¿no? Que está con los estudios bíblicos y cosas que... Qué increíble como la mentira del enemigo de siempre traer como, primero la tentación por medio de otras personas de, hagamos lo de antes, ¿verdad? Ajá. Y también la duda de que seguro va a estar solo, ya nadie me va a aceptar, todas esas cosas, ¿verdad? Que es el trabajo del enemigo, porque él está enojado porque una persona que le pertenecía a él ya no es de él, ¿verdad? Sí. Qué impresionante cómo eso está. Y la gente que sale adelante fue gente que de corazón se arrepintieron. ¿Desde cuándo a usted le gusta cantar?
desde pequeño, desde pequeño me gusta cantar y cosas así, pero como en el género del rap, del hip hop, empezó a actuar en la escuela, cuando estaba en la escuela como en elementary, junior high, así que nos gustaba hacer rap battles, que nos gustaba así como batallar entre nosotros, así, fue donde me empezó a gustar y luego empezó a hacer canciones en la casa, escribir y me gustaba escribir, siempre me ha gustado la poesía, como escribir poemas y de ahí fue donde me di cuenta que me gustaba y quise hacerlo un tiempo secular y pues en ese tiempo también fue cuando creé otra habitación y fue cuando me di cuenta que ese no era el plan de Dios para mi vida. Sí. Que no era el plan de Dios para mi vida. ¿Y cómo escogieron ese nombre? ¿Ese nombre es suyo o es del ministerio? De mí y de mi esposa, pero es un nombre que yo siento que Dios me lo dio inclusamente estando dentro de New Creations porque yo me consideraba y me identificaba como un adicto, porque yo sabía que yo dependía de mi adicción para hacer cualquier cosa. Si tenía que ir a la tienda, tenía que usar. Si quería salir a un evento familiar, tenía que usar. Si quería ir a un lugar, tenía que usar. Yo sabía que era un adicto y me clasificaba y la identidad que me habían dado como adicto se me había penetrado. Y el nombre de A2C significa Addicted to Christ, Addicted to Cristo. Y pues yo sentí que Dios me dijo, no, pues es tu nueva identidad ahora, si eres un adicto para el mundo, ahora vas a ser un adicto para mí, ahora you're addicted to Christ, y siento que Dios ese nombre me lo dio desde New Creations por el aspecto de cambiar mi identidad. Wow, y cuando lo mencionamos en una grabación que estábamos haciendo en la casa, lo mencioné y mi esposa me dijo, oh yeah. ¿Y cuál ha sido la canción que más le ha gustado, impactado? La verdad, la canción que más me ha gustado que he escrito es esa, la que escribí dentro de New Creations, porque siento que ha sido una canción que hizo nacer mi ministerio como rapero cristiano, hizo nacer muchas cosas en mí nuevas, sabiendo que los talentos que tal vez tenía en el mundo, que Dios los iba a usar, pero para Él, para su gloria. Y esa canción, cuando la he cantado en eventos, cuando la escucho, trae muchas memorias a mí, porque pues fue una canción escrita en medio de mi proceso más difícil, de estando fuera, lejos de mi familia, lejos de mis hijos, lejos de todos, pero agarrado de la mano de Dios. ¿Dónde podríamos escuchar la canción? En YouTube. ¿En YouTube está? En YouTube o en Spotify o ¿Cómo se cualquier llama? streamer, se llama Más de Ti. ¿Cómo? Más de Ti. Más de Ti. Okay. La pueden escuchar en cualquier Más de Ti y ponemos A2C. Las diferencias de el Eddie viejo al Eddie nuevo. Ajá. ¿Cuáles serían? Así. Yo pienso que las diferencias entre el Edward viejo y el Edward nuevo, la nueva creación, sería de que ahora sí tengo un corazón, porque antes yo sentía que tenía un corazón muy frío, llega a pensar que no tenía ni sentimientos por cosas que yo llegué a hacer, en las cuales una persona con un corazón normal no lo haría, y ahora ya hasta lloro. Eso sé que Dios me dio un corazón, Dios me dio sentimientos. Otra diferencia es de que el Edward ahora está dispuesto a dar su vida por su familia, y antes era una persona muy egoísta porque prefería usar mi droga sin pensar en quién a tanta gente estaba lastimando por mis vicios, y siento que hoy en día Dios me ha hecho una persona que está dispuesta a darlo todo por su familia. El Edward tiene una relación con Dios, una relación sincera con Dios, de que si estoy pasando por algún proceso o algo, sé que puedo ser completamente honesto con Dios y que Dios me va a ayudar, me va a dar la fuerza para salir de eso, para superar lo que venga. Otra diferencia sería ¿qué es otra diferencia? Puedo ver. Es que son muchas, pero quiero es como la forma de hablar. La forma de hablar hablaba como muy cantado, hablaba como muy cantado, como bien cholo. Hablaba de una manera bien cholo y muy agresiva. Hablaba de una manera muy agresiva y muy street, se puede decir. Dios le cambió hasta el acento. Hasta el acento me cambió Dios. Hasta el acento me cambió Dios. Y pues sí, Dios me cambió mi carácter. Siento que Dios me lo ha cambiado mucho, porque antes era una persona que si me enojaba, hacía hoyos en las paredes y golpeaba cosas, y hasta el día de una quebrada en la casa, ni
ni nada desde que salí. Y era una persona muy violenta y Dios me cambió el corazón de pensar, de hacer care for the people, inclusivamente con gente que me ha lastimado o gente que ha hablado de mí. A Dios me da el corazón de poder amarlos, de poder decir, ¿sabes qué? Pues, ¿me entiendes? No me afecta, no me daña mi salvación y perdonar, darme un corazón de poder perdonar. Pues muy bien. Deseas tener un cambio en tu vida, si quieres una vida nueva, y lo puedes hacer por medio de este video, simplemente aceptando a Jesús en tu corazón. En la Biblia dice que no solamente es suficiente con creer que hay un Dios, sino que es importante declararlo con nuestra boca. Te invito a que cierres tus ojos, abras su corazón, dígale: Señor Jesús, hoy decido voluntariamente con mi corazón, te declaro que tú eres mi Salvador, de que ahora en adelante tú eres mi Señor, y ahora yo no tengo el control de mi vida, sino ahora tú lo tienes. En el nombre de Jesús se escribe el nombre mío en ese libro de la vida que habla tu palabra, y no lo borres nunca jamás. Amén y amén. La persona que esté viendo esto es de que sí se puede, agarrado de la mano de Jesús, que no hay nada de lo que Dios no te pueda perdonar. Por lo que tú estés pasando, el proceso que estés pasando, tú agárrate de la mano de Dios, entrégale tu corazón, porque es mejor ir de la mano de Dios que ir solo. Es una mentira del enemigo que tú puedes solo, porque la verdad no hay fuerzas dentro de uno mismo, toda fuerza viene de Dios. Para ver que los mares se partan, tienes que primero pisar ese mar, tienes que dar ese paso de fe y vas a ver cómo Dios empieza a mover montañas, cómo Dios empieza a cambiar tu vida. A cualquier persona, como una madre, un esposo o esposa que esté orando por una persona, te digo que no te des por vencido ni por vencida, porque Dios está oyendo tus oraciones, cada petición que tú le estás dando, ayunos, nada es en vano. Dios no se queda con nada, Dios está de tu lado y al momento perfecto Dios va a obrar y va a hacer sus planes. Y ahora es un hombre de Dios, creo que es un hombre que ama a Dios, y yo tuve la oportunidad de escucharlo cantar en el concierto que fuimos. Creo que impactó muchas vidas, se dejó transformar por Dios, ¿verdad? Y esto fue todo por el video de Cambios de Vida, y nos vemos para la próxima. Make the devil run. Chao. Make the devil run. I don't need to use a gun. With some prayer and some fasting, I was done. Giving all the glory to my Cristo, he's the one. Giving my equipo all the touchdowns, home runs. Holy Spirit, keep it burning on my team like the sun.